Buenos días a todos. Cansado, todavía son las 10 de la mañana. Ok, mis hermanos, hermanas, para mí es un honor estar aquí. Agradezco a la presidenta Rica, que apenas regresamos de Italia, donde el orden de Confreri Cavalieri de Milano inició como las damas, las primeras damas aquí en nuestro país, México. Vamos a seguir trabajando para luchar por derechos humanos. No, ya sabemos que los abogados jugaron un papel muy importante a la revolución de nuestro mundo. Y los abogados siempre luchan para llevar la paz, para llevar esa armonía en la sociedad. Y por eso que nuestro gran reverendo Benito Juárez decía, la paz ¿cómo lo mexicano? ¿Qué decía nuestro reverendo? Que la paz alejando es la paz. Para decir que si quiere la paz, debe dar la paz a tus vecinos, a tus hermanos, a toda la gente que son cerca de ti. Gandhi, abogado también, decía, la paz es nosotros, porque si nosotros mismos no tenemos la paz, no lo podemos proyectar aquí. Entonces, debemos luchar para tener la paz. Un otro abogado, Nelson Mandela, decía, solamente con educación y la cultura de la paz podemos cambiar el mundo. Son los abogados. Hay miles así que podemos citar. Pero esta mañana somos aquí para demostrar que efectivamente la paz es un elemento muy esencial para el desarrollo de un pueblo. Pero desafortunadamente, a muchas partes del mundo, los gobernadores, la gente que dirijan, toman la paz como unos diálogos políticos. La paz no debe tener un diálogo político, porque la paz no debe tener color, religión, ideología, nada. La paz debe ser un problema de conciencia, intentar de concientizar al pueblo, a la gente, que solamente la paz puede llevar desarrollo. Pero cuando los dirigentes del mundo toman la paz como discursos políticos, hoy la paz ya es tanto politizado que ya no sabemos dónde lo podemos encontrar. Ya no sabemos. No hay ninguna guerra, ningún conflicto que, por ejemplo, las Naciones Unidas se llevó una paz de reconciliación. Siempre la paz lleva con armas. Tiene que mandar los cascos azul para poner la paz. No puede poner la paz con la violencia. Todo eso porque no tuvimos tiempo de concientizar, de preparar la humanidad que solamente la paz puede cambiar la sociedad. La paz puede llevar al dentro de un continente, de un país, de una familia, bienestar. Porque cuando tiene la paz es la alegría y la felicidad. La paz da salud, porque si no tiene la paz, se enfermas. Y mucha gente son enfermos porque no tiene la paz. Mucha gente son agresivos porque no tiene la paz. Hasta de su casa, entre él mismo, no encuentra la paz. Es por eso que escribí un libro sobre ese tema, Educar por la paz para hacer valer el derecho humano. Porque sin la paz, nunca vamos a resolver el problema del derecho humano. Es por eso que desde 1948, después de la fin de la Segunda Guerra Mundial, firmamos la Carta Magna de Derechos Humanos. No cambió nada. El mismo problema. ¿Por qué? Porque son los derechos
que son basadas sobre los intereses, no sobre la paz. Y por eso que nosotros, ese libro intenté de explicar que hay dos paces. La paz interna y la paz externa. Johann Cruz, un gran sabio del mundo, decía que hay dos paz, la paz positivas y la paz negativas. Pero una paz no puede ser negativas, porque cuando la paz es negativa ya no es la paz. Entonces ese es el problema, y por eso que le dice a mi gran hermano, un sabio del mundo, con Johann, le dice, no, hay lo que podemos llamar la paz interna, porque cuando tiene la paz interna, proyecta directamente la paz externa. Y como hicieron la semana pasada que tuvo aquí en Colima, a la Universidad de Colima, los alumnos me preguntan, doctor, ¿cómo podemos llegar a la paz interna? Digo, sí, para llegar a la paz interna tienes que tener la conciencia, de ser consciente tú mismo, saber perdonar, porque perdonar es renacer. Cuando alguien no sabe perdonar, es una persona conflictiva hasta que se termine el mundo. Un dicho dice, sí, te perdoné, pero no olvidó. Pero si tú perdonas sin olvidar, quiere decir que no perdonaste. Cuando perdonas, tienes que olvidar. Buscar un nuevo camino, buscar cómo hacer para salir adelante con esa relación. Y por eso que yo creo que nosotros, como seres humanos, debemos luchar por la paz, porque la violencia no construye nada, hasta la familia como al exterior. Una casa donde hay mucha violencia, vemos solamente la tristeza y las desolaciones. Un país con violencia dice miedo en la cara de toda la gente. Entonces la violencia no está bien. Pero lo peor es que a muchas escuelas, universidades, quitamos a nuestro programa escolar moral y éticas, que era la preparación de los niños para tener esa conciencia. A la escuela no es moral. Entonces los niños crecen con lo que ve a la televisión, porque tampoco los papás son en la casa todos los días para educarlos. Entonces esos son los elementos que nos llevan a esa violencia que hace que hasta hoy no llegamos a la paz. Es por eso que yo decía que cuando los gobiernos del mundo se van a enterar que solamente con la paz puede construir su nación, con mucha confianza, y para tener esa paz, tiene que los seres humanos tener mínimo para vivir. Porque si alguien puede comer, tienes un techo, tienes un seguro de salud, ya tienes un 80% de paz. Un papá que no tiene techo, ¿qué quieres? ¿Cómo puede sentir la paz si sabe que no tiene trabajo, que a ratito su casero llegará para pedirle la renta? Un papá que no puede mandar a su hijo a la escuela, que no puede dar un lunch a su hijo para ir a la escuela. Un papá que no puede curar a su familia, no puede llevar a su familia a vacaciones. Eso afecta esa paz interna. Es por eso que llegó un tiempo, las Naciones Unidas pensó a todo esto y pusieron ese programa 2030, que es desarrollo sostenible, que era una buena idea, pero la aplicación fue un poquito muy mal, porque le dijeron a los gobiernos del país del mundo para manejar la aplicación y no funciona, porque el sistema de desarrollo sostenible era apoyar las sociedades civiles, las sociedades organizadas a desarrollarse y tener de qué vivir, porque no es posible que vivamos en una tierra tanto rico, con todo lo que tenemos. Dios puso a nosotros todo, pero tenemos la gente que muere de hambre, la gente que son pobres, no puede entender que está en África, que está en México, que está en América Latina, que está en Europa. Cuando voy en Francia a ver la gente en la calle, al metro, pedir dinero a los países donde hay muchos recursos, solamente porque la minoría confiscaron todos los bienes de la mayoría. Esto provocó la violencia y la falta de paz que tenemos. Entonces, cuando
los países, los dirigentes, vas a entender que abrir la economía da la posibilidad a los pueblos de desarrollarse, la paz va a llegar. Y cuando eso pasa a llegar a nuestro corazón, ya lo podemos proyectar afuera. Porque si yo no tengo la paz, yo no sé cómo dar la paz a mi hermano. Si yo también a mi propia casa no tengo paz. Entonces, decía también ese libro que podemos vivir con conflictos sin violencia. Es posible. Es lo que mucha gente no entiende. Él quiere imponer a otras personas su manera de pensar, su religión, su cultura, su uso de costumbre. Es por eso que no funciona. Porque tenemos tanta violencia en el mundo. ¿Por qué? Porque la gente quiere imponer su costumbre a otras personas. Pero en conflictos, si yo respeto tu cultura, tú respetas la mía, no hay ningún problema, podemos vivir. Porque el diálogo y la tolerancia son los elementos número uno para desarrollar una comunidad de la paz. Cuando no hay diálogo, no hay tolerancia, no esperamos a la paz. Y vivimos en un mundo donde no hay diálogo. Vemos lo que está pasando, por ejemplo, en Rusia, en Ucrania, que era un chiquita problema de diálogo, 15 minutos se resuelve el problema. No hay diálogo. ¿Cuánta gente muere? Se pasó en Siria, se pasó en Libia, se pasó en mi propio país, se pasó en Congo. Entonces, porque cuando no tenemos esa cultura de diálogo, no podemos cambiar, no podemos hablar de la paz. Entonces, mis queridos, yo creo que esa conferencia de esta mañana que CONAGE organizó era un espacio muy importante de comenzar a trabajar para empujar ese espíritu de la paz a nuestra familia, a nuestro entorno. Somos egoístas, sí. Nos odiamos los seres humanos demasiado. Hasta odiamos nuestras propias sombras. Por nada. Te odio. A veces alguien te ve a la calle, no te conozco, te odio. Por nada. Porque es esencia de los seres humanos. Pero es solo por una educación de conciencia que podemos cambiar esa mentalidad. Para entender que no tenemos nada, que no somos nada. Y nadie va a llevar nada. Nada, nada. No, que el gran reverente Benito Juárez amaba México, a morir. Cuando se fue, no lleva a México, se fue, México se quedó. Yo amaba mucho mi Camerún, hasta morir. Ya no fue eso aquí, sin Camerún. Y cada nosotros iré sin llevar nada. La única cosa que podemos llevar a la vida es el amor al prójimo. Punto, no hay. Porque odiamos. No somos iguales. La igualdad no existe, es imposible. No hay igual. Hasta los niños gemelos que están de la panza del mismo mamá no son iguales. Imposible. Tenemos un aula de clases, 30 alumnos que tienen el mismo profesor, misma hora de clases, misma explicación, mismas tareas, pero cuando hacemos el examen, no tenemos la misma calificación. Entendemos la sociedad. Yo no puedo ser la doctora Rica, imposible por todo lo que hago, porque la doctora Rica es un ser humano específica, es única. Cada de nosotros somos única en la vida, y cada de nosotros tenemos un don. La mayoría no sabe desarrollar su don. La mayoría no sabe, todos. No hay un ser humano que no tiene papel hacia esa sociedad. Pero no puede tomar tiempo para ver a lo que hace tu amigo. Yo quiero ser con él. Nunca va a ser con él. Y hoy ese tema de igualdad, las instituciones internacionales lo tomaron como una campaña hasta empezar a destruir la familia porque estamos buscando igualdad. No es posible. La igualdad que podemos buscar, hablar, es la igualdad de oportunidad. Para decir que todos nosotros como seres humanos, mujer como hombre, joven como adultos mayores, debemos tener la misma oportunidad a la sociedad. Ya no va a tener trabajo para hombre, trabajo para mujer, no. Lo ponemos hasta la casa, entendemos. Pero
con un espíritu que a una sociedad donde no hay cabeza no puede funcionar. Y si somos iguales, quiere decir que ya no es cabeza en lo que tenemos a nuestra familia, que ya no puede hablar con tu hijo a la casa porque dice, papá, mi derecho, somos iguales adelante de la ley. No puede decir a tu esposa, mi amor, escúchame, no, señor, somos iguales, la ley dice que no, ya pone. O sea, un ser humano, con qué cosas que no tiene cabeza no puede funcionar. Es por eso que tenemos fracasos que tenemos en el mundo hoy. Fracasos, es terrible. Si aquí 20 años no resolvemos el problema del mundo, de verdad, ya vemos a la perdición del mundo, porque ya falta poquito. Ya no tenemos una sociedad de confianza, ya no hay. Anteriormente, cuando yo era joven, toda la gente que cruzaba mi pueblo para ir a Nigeria y todo lo que parte, pasaba la noche a nuestra casa. Mi papá le recibía, le daba la comida, la noche se sentaba, le contaba su cultura, sus tradiciones y todo. Nos hablaba cómo están los niños, los jóvenes de su país o de su región donde vienes. Ahorita ya no puede abrir la puerta a nadie. Porque si abre la puerta a alguien que no lo conozca a la noche, te secuestra, te roba, hasta te mata. ¿Por qué? Porque ya perdimos esa confianza. Entonces, nosotros como seres humanos debemos luchar para reconquistar esa confianza. Y para reconquistar esa confianza, es regresar con nuestro uso de costumbre. Ese es el problema. Un país, un pueblo que ya no tiene su cultura, que ya no tiene su uso de costumbre, es como un árbol que no tiene raíces. Y a los países occidentales se perdieron 90% de la cultura. Hasta que los 10% que maneja la cultura, ¿sabe cómo le llamamos? Indígenas. Le tenemos así. Porque ellos están luchando para revalorar nuestro uso de costumbre. No, son indígenas. Pero en África, la colonización lleva todo. Pero lo que la colonización le quita a los africanos son su uso de costumbre, sus tradiciones, su cultura. Es así. Como soy así, es así mi cultura. Respeto, es así mi cultura. No puede ver un hermano grande parando, yo estoy sentando, tengo que levantarme porque se sientas. Y aquí, por ejemplo, lo que ve es cuando alguien sirve, empieza a servir a otras personas antes de servirle la última. A mi país, a mi cultura, al contrario, te sirve a ti antes de servir a demás. Porque tú te vas a amar a ti. Primero te sirve antes de servir a demás. Es un problema cultural. Esos son los temas que debemos luchar, son los temas que debemos desarrollar para llevar a la paz, para resolver ese tema de derecho humano. Porque el derecho humano es solamente las ramas. Tronco del derecho humano es la paz. Y las raíces de los derechos humanos es la cultura del amor. Porque el amor lleva la paz a los derechos humanos. Y por eso no funciona así. No hay ninguna universidad del mundo donde enseña a la gente a amarse. No hay, no. No hay ninguna escuela cristiana, misionario, católico, musulmán, que enseñe a la gente a llegar a esa cultura de amar al prójimo. No hay. Y lo poco que teníamos hace 40 años atrás, que era moral y civismo, lo quitamos a la escuela. Entonces ya no tenemos nada. ¿A qué ponemos con bases para tener esa esencia, para tener esa cultura? Entonces, mis queridos hermanos, ya sabemos que solamente nuestra cultura, nuestras tradiciones nos pueden ayudar a tener esos valores, porque los valores no son universales, como los derechos humanos no son universales. Otro día en Nueva York, alguien se va a decir, no, que el derecho humano universal. Dice, señor, siéntase doctor, te respeta mucho. ¿Cómo vas a hacer derecho humano universal si todos nosotros no tenemos misma religión, no tenemos mismo pensamiento, no tenemos mismas visiones de la sociedad?
lo que a tu país son derechos humanos, a otro país no sirve a nada. Lo que a otro país son derechos humanos, a tu propio país no sirve a nada. Me dice, como príncipe, le voy a tomar un ejemplo muy simple. Aquí, en América Latina, principalmente aquí en México, tener más de 2 esposas es un delito para la ley y para la Constitución. Y en mi país, tener más de 2 adelante es la cultura, no que Constitución escritos. Hasta que si no es polígamo, no te da respeto, no te consideras, no te da puesto más importante, porque dice ellos que para tener mucha familia, mucha esposa, que decir que eres una persona responsable. Es un pensamiento. Aquí, tener 3 niños, ya es que la mamá ya quiere morir. Oh, ya no, ya es mucho. 2, no, ya no puede más, no tiene cómo cuidar y todo. A mi país, tener 5 o 6 niños, la mamá llora. Mi mamá tenía 8. Y le dije, mamá, ya somos muchos. Me dice, cállate, hasta cómo termina la panza. Es una cultura, él no lo puede cambiar. Porque usted entiende la diferencia del mundo. ¿Cómo? Por ejemplo, en Europa, hace 5 años tenía mucho problema porque el gobierno francés tenía una ley porque la mujer ya no se puede tapar con su turbán, que es un falta de respeto a la mujer, derecho humano y todo. Pero los musulmanes dicen, no. En Corán, que es la Biblia de los musulmanes, dice que la belleza de la mujer es solamente por su marido. Entonces la mujer para salir a su casa debe guardar ese cuerpo que nadie no lo ve. Escrito en la Biblia de ellos. ¿Y cómo lo podemos cambiar? Y cuando la gente no lo cambia, no, son extremistas, no, es que son un grupo. Entonces, estos son los elementos que llevan la violencia y el conflicto que tenemos en el mundo. Y por eso es que este libro, Educar por la Paz para hacer valer los derechos humanos, agradezco México mucho y principalmente el doctor de México, los escritores de Caterina de India, de Colombia, los escritores de Bolivia, de Argentina, de España, de Francia, de Bélgica, que esos años me propusieron como candidato a Premio Nobel de la Paz y como al Premio Nobel de la Literatura. Ese libro le escribió para llevar mi contribución a la sociedad, porque de verdad debemos salvar nuestra sociedad. Y salvar nuestra sociedad no es construir la calle, los inmuebles, recapacitar nuestra conciencia para tener esa cultura del amor, para amarnos, porque el amor puede llevar desarrollo a un pueblo, el amor lleva crecimiento de la familia. Muchas gracias. Vamos a pasar a